Hola amigos, hi friends, yo me llamo Robin Bates y estoy aquí para ayudarles a aprender a hablar inglés. Hoy vamos a continuar con más palabras que tienen que ver con deportes. Aprendimos los nombres de los deportes específicos en la última lección, así que ahora vamos a aprender palabras que tienen que ver con jugar los deportes. Empecemos con la palabra racket. Racket. Eso es una raqueta, como para tenis. A net. A net es una red, como para tenis o ping pong o lo que sea. Ball. A ball. Esto es una pelota. Y puede ser la pelota para básquetbol, la pelota para fútbol, puede ser la pelota para voleibol, puede ser una pelota de tenis, lo que sea. A ball. The field es la cancha donde hay pasto, ¿okay? Para jugar un deporte. Como por ejemplo, hockey sobre césped o fútbol se juega in the field. Court. The court. Esto es una cancha, pero es una cancha donde están adentro, como para jugar básquetbol o para jugar tenis. Nuestra siguiente palabra es referee. Referee. Este es el árbitro, la persona que se asegura que todos están jugando según las reglas del deporte. Ahora tenemos la palabra gear. Gear. Cuando se trata de deportes, gear son todas las cosas que uno necesita usar para jugar el deporte. Es el equipo que uno necesita. Por ejemplo, uno tiene que tener los zapatos correctos, tiene que tener la raqueta si está jugando tenis, tiene que tener diferentes cosas para diferentes deportes. Ese es el gear. Team. Team. Este es el equipo cuando se refiere a las personas que juegan juntos, los que todos están, los jugadores. The team. Uniform. Uniform. Este es el uniforme. La siguiente palabra es cleats. Cleats. Estas son las zapatillas que uno usa para deportes que se juegan en el pasto, en el césped. The goal. The goal. Esto es la portería o el arco. Y esto está en cualquier deporte, no solamente el fútbol, donde uno está tratando de meter un punto y hay alguien que está parado enfrente tratando de pararnos de marcar un punto. The goal. The score. The score. Esto es el puntaje. ¿Cuántos puntos lleva cada equipo? The score. To make a goal. To make a goal. Esto es como se dice que uno ha marcado un punto. Marcar un punto, to make a goal. También se puede decir to score a point. To score a point. Eso también significa marcar un punto. To win. To win. Esto es el verbo ganar. Winner. The winner es el ganador, el que gana el partido o el juego o el deporte. To lose. To lose. Esto es el verbo perder. Perder. Y terminamos con la palabra loser. The loser. Este es el perdedor, la persona o el equipo que perdió el partido. Ahora vamos a repasar todas las palabras que hemos aprendido hoy. Empecemos con racket. Racket. Net. Net. Ball. Ball. Field. Field. Court. Court. Referee. Referee. Gear. Gear. Team. Team. Uniform. Uniform. Cleats. Cleats. Goal. Goal. Score. Score. To make a goal. To make a goal. To score a point. To score a point. To win. To win. The winner. The winner. To lose. To lose. The loser. The loser.
Ahora tienen más palabras para poder hablar acerca de sus deportes favoritos o acerca del partido de anoche o lo que esté pasando en la tele. Espero que estas palabras les ayuden y que estén practicando hablando con otras personas. Bueno, nos veremos la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Chao!